la humanidad. Número uno. Número dos, también debemos considerar a quién está dirigida las Escrituras. Por ejemplo, hace años Dios dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. Levántate y pasa este Jordán. Claro que el Señor le está hablando a Josué, ¿verdad? Pero cuando tú y yo leemos esa hermosa porción donde comienza a insistir Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amado hermano, amada hermana, usted y yo tenemos que recordar que el Señor también está hablando a nosotros. Tercer punto que usted tiene que considerar al leer las Sagradas Escrituras: debemos de considerar el contexto inmediato en el cual las Escrituras fueron escritas, el contexto al cual las Escrituras fueron escritas, que sucedió en el pasaje anterior, que sucedió en el pasaje siguiente, el capítulo siguiente. Es interesante cómo nosotros simplemente tomamos un versículo y lo sacamos del contexto. Y número 5, la interpretación de la Biblia debe de ser de una manera sana y correcta. Por ello nosotros estamos desarrollando este tema que tiene que ver con la interpretación, con la palabra de Dios. Ahora, es necesario que usted y yo podamos entender que es importante que usted tenga un filtro sano, un buen filtro para interpretar las Sagradas Escrituras. Un buen filtro nos protege de nosotros mismos. Un buen filtro nos guardará de las malas interpretaciones. Un buen filtro nos llevará a tomar correctas decisiones al momento de elegir qué creer y qué no creer. ¿Por qué se debe desarrollar ese filtro? ¿Por qué debemos tomar en cuenta las reglas de hermenéutica al escudriñar las Sagradas Escrituras? Bueno, una de las primeras razones por las cuales usted y yo tenemos que tomar en cuenta las Sagradas Escrituras es por el pecado. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. La palabra de Dios dice que aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Así que el pecado nos incapacita para entender de una manera correcta el sentido de la palabra de Dios. Es interesante. Por eso el requisito indispensable para poder ser buenos hermeneutas, buenos intérpretes de la palabra de Dios, es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos permite que todos los discípulos de Cristo Jesús tengamos la capacidad de entender lo revelado por Dios a través de las Escrituras. Solo el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Pero ¿por qué debemos estudiar reglas de hermenéutica? ¿Por qué debemos de estudiar cómo escudriñar la palabra de Dios? Bueno, número uno, por el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y el pecado y nuestro corazón engañoso pueden jugarnos una mala pasada, ¿verdad? Pero a pesar de esta capacidad que el Espíritu Santo nos da, todos nosotros debemos seguir creciendo como discípulos. Es importante el crecimiento espiritual, porque cuando nos acercamos a Dios, la Biblia nos dice que todos somos como pequeños niños deseando la leche espiritual no adulterada. Y las reglas de hermenéutica, o el saber cómo escudriñar la palabra de Dios, nos dan herramientas que nos permiten entender de manera correcta el mensaje de Dios. También es importante señalar este punto número 3. Muchos de nosotros venimos a la palabra de Dios con varios trasfondos, o un trasfondo religioso. Es decir, ya tenemos varias ideas o conceptos prediseñados acerca de Dios, o acerca de la vida cristiana, o acerca de la fe. Ya venimos con prejuicios. Por ello tú y yo tenemos que aprender cómo interpretar, cómo escudriñar la palabra de Dios. Por esos prejuicios que hay en nuestro corazón. Por esta razón es necesario que usted y yo conozcamos las reglas de fe, las reglas de interpretación bíblica. Es necesario entonces que todo discípulo que se alimenta de la palabra de Dios
discierna que está teniendo un alimento sano. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre. Así que si tú y yo estamos teniendo una alimentación correcta y sana, vamos a crecer sanos, saludables espiritualmente. Pero si usted y yo no estamos teniendo una correcta interpretación, una correcta alimentación de la palabra de Dios, puede que mantengamos una vida cristiana muy débil, no estemos llevando fruto o simplemente no estemos saludables espiritualmente hablando. Es necesario que el cristiano esté sano y fuerte. ¿Por qué? Porque usted y yo, como hermanos en Cristo Jesús, tenemos el entendimiento a través de la palabra de Dios que nos toca a usted y a mí ayudar a los más pequeños en Cristo Jesús. Sobrellevad las cargas los unos con los otros. Así dice la palabra de Dios. Así que tú y yo tenemos que aprender a caminar entre nuestros hermanos, modelando la palabra de nuestro Dios. Ahora, hay algo muy interesante por la cual he decidido empezar esta serie de escudriñando la verdad, escudriñando la palabra de Dios. Y se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pedro se encuentra también en este dilema. Hay un momento donde está la iglesia siendo bombardeada de muchas maneras, de muchas formas, pero muchas de esas formas y maneras que contienen la palabra de Dios no están siendo bien interpretadas. Y de repente estamos viendo una iglesia alimentada no por una comida sana. El apóstol Pablo le dice que hay algunos textos bíblicos difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vea cómo dice el apóstol Pablo: hay gente indocta, es decir, personas que no se están preocupando por escudriñar correctamente la palabra de Dios. Personas que no se están preocupando por entender plenamente la palabra de nuestro Señor. Y es de allí, de estas personas indoctas, donde se producen los errores, las falsas doctrinas y las herejías. Muchos de ellos tuercen la palabra de Dios. Esta palabra torcer tiene su término que también implica retorcer, torturar, pervertir, desvirtuar la palabra de Dios. Interesante cómo también significa todo esto. Todo esto, ve, torturar, pervertir, distorsionar la palabra de nuestro Dios. Por ello, para mí como ministro de la Iglesia de Jesucristo, me es necesario que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y podamos desarrollar un pleno entendimiento de la verdad. Quisiera meterme en un momento en lo que es lo académico y hablarte acerca de dos palabras importantes que estaremos desarrollando en esta serie. Una palabra es la llamada eisegesis y la otra palabra es muy similar, se denomina exégesis. Eisegesis y exégesis son dos palabras, parecen similares, pero no son lo mismo. La exégesis es el enfoque contrario de las Sagradas Escrituras. Es la interpretación de un pasaje sobre la base de una lectura muy subjetiva, no analítica. De hecho, la palabra eisegesis significa conducir, dirigir, ir hacia adentro, pero ir manejando. El intérprete inyecta sus propias ideas al texto, haciéndolo decir lo que él quiere decir. Esta no es la manera en la cual tú y yo tenemos que leer la Biblia. Lamentablemente he visto muchas escrituras, muchos sermones hoy en día, gracias a la cuarentena, y muchos de estos sermones están muy forzados las escrituras cuando las señalan, porque
Los ministros quieren que la Biblia diga lo que ellos están enseñando. A eso se le llama eisegesis. Ve, la eisegesis implica tres cosas: imaginación, exploración y aplicación. Interesante. La eisegesis requiere imaginación, es decir, ¿qué idea es lo que quiero presentar? Requiere exploración, es decir, ¿qué pasaje de la Escritura parece encajar con mi idea? ¿No te has dado cuenta? Pregunta, ¿lo has hecho alguna vez? Tratando de que tu enseñanza, tu mensaje, diga lo que tú quieres que diga. Y hay veces, he visto pastores, inclusive en algún momento su servidor, ahí estoy buscando un pasaje que diga lo que yo quiero que diga. Eso es eisegesis, eso no es exégesis, eso no es hermenéutica, eso no es escudriñar la verdad, no es escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces requiere imaginación, una idea de lo que quiero presentar, la eisegesis. Requiere exploración, qué pasaje de la Escritura encaja con mi idea. Y requiere aplicación, qué significa mi idea. La eisegesis es un mal manejo del texto y a menudo conduce a una mala interpretación. Hermano y hermana, quiero pedirte en el nombre de Jesús, hasta este momento, que tú y yo pidamos perdón a Dios si en algún momento en nuestro caminar como ministros o en nuestro caminar como lectores de las Sagradas Escrituras, hemos hecho eisegesis al momento de dar un consejo, inclusive al momento de estar frente a la Santa Iglesia de Jesucristo. Tal vez tú y yo en algún momento encajamos un versículo bíblico simplemente porque acompañaba a mi idea, pero en realidad no hicimos una correcta interpretación de ella. Pablo nos advierte sobre este error. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, él dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otras traducciones dice que interpreta rectamente la palabra de verdad, o que maneja con precisión la palabra de verdad, o que expone bien la palabra de verdad. Amada iglesia, amados hermanos, yo quisiera en el nombre de Jesús que usted y yo podamos cerrar nuestros ojos un momento y podamos perdonar